recibimos al señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Los vientos de la intolerancia se adueñaron de ciertos sectores de la comunidad y unos pocos se arrogaron el derecho de decidir sobre la libertad y la vida de todos. La reforma constitucional aparece entonces como necesaria e imprescindible para consolidar la transformación y reestructuración del Estado. ATC 24 transmitiendo en directo desde el Paraninfo en la Universidad del Litoral en Santa Fe de la Veracruz. Ya están en sus sitios 224 convencionales. La ocasión es entonces propicia para implorar que el espíritu de libertad y el encendido patriotismo que impulsó a los hombres de Mayo para gestar la hazaña emancipadora temple nuestro ánimo y nos ilumine en el camino que hoy emprendemos para alcanzar la trascendente meta para la cual hemos sido convocados. Bueno, reforma constitucional 30 años, un camino que empezaba a transitarse en un día como hoy de esta manera, con estas imágenes que pudimos recopilar de los archivos de la televisión pública, que era testigo del tiempo y de este momento tan especial para los argentinos, donde después de muchísima polémica se alcanzó con el diálogo a un consenso que termina en una reforma de la Constitución Nacional, la ley magna de los argentinos que funciona como cimiento y fundamento de toda la cuestión legal de los argentinos. 30 años empezamos hoy, un día como hoy, 30 años atrás, a transitar este camino que iba a terminar con la sanción definitiva de la Constitución, donde 224 convencionales constituyentes fueron protagonistas. Veíamos muchas caras recién de estos protagonistas de la historia, que también fueron protagonistas de la historia institucional de nuestro país, ocupando cargos públicos fundamentales, expresidentes, exgobernadores, exlegisladores. Vamos a saludar a Nano Cipriani, que tiene la voz de protagonistas para seguir sumando a este recuerdo que increíblemente hoy está cumpliendo 30 años. Nano, ¿cómo va? Luchi, ¿cómo estás? Bueno, retomamos el contacto y hablando justamente de los 30 años que se cumplen de un hecho fundamental para nuestro país y también para Santa Fe. Nuevamente Santa Fe sede de la reforma, en este caso del año 1994, con uno de los actores principales como santafesino y también como argentino para darle forma a esta reforma, es Luis Alberto Chanqui Cáceres, como lo conocemos, que gentilmente hoy nos recibe. Bueno, Chanqui, 30 años pasaron. Pareciera mentira que ya 3 décadas pasaron de la última reforma. ¿Cuál es la mirada retrospectiva de lo que fue en ese momento tan complejo, con tanta reunión, con tanto acuerdo, desacuerdo, pero para llegar justamente a una reforma de la Constitución? Lo que me parece mentira es que a 30 años de la reforma constitucional, mientras se hace festejo en distintos lugares del país, no se comprenda que la mejor manera de honrar la Constitución Nacional es cumplirla. Y justamente en estos tiempos, si hay algo que no se está haciendo, es cumpliendo con la Constitución Nacional. Tenés una mirada poco optimista de lo que está pasando y que lo hablábamos fuera de cámara, pareciera mentira que pasaron 30 años, pero como que los argentinos pasa el tiempo y buscamos estar un poquito peor de alguna manera. Poco optimista es poco. Sí, a ver, agarrar la avenida 9 de Julio en un horario pico y cortar todos los semáforos. A ver qué pasa. Un caos total. Deja de respetar la Constitución Nacional. Violala. Actúa cada uno de la manera que le parece. ¿Y en qué terminamos? En un caos.
Y bueno, la Constitución Nacional no se está respetando en absoluto. Te diría que los legisladores en este momento probablemente la estén violando en el recinto. La gente viene de frustración en frustración. A mi generación nos costó mucho. Nos costó mucho poder recuperar la democracia con el esfuerzo de un pueblo que entendió que el pueblo unido jamás será vencido, y a partir de las luchas populares, de lo que fue el tucumanazo, el cordobazo, el viborazo, el corrientinazo, el rosariazo, terminamos recuperando la democracia. Y la idea era demostrar que con la democracia se come, con la democracia se educa y con la democracia se cura. Y básicamente diría yo que el camino estaba para que fuera seguido por las generaciones posteriores. Pero las generaciones posteriores en todo caso nos facturan a la vieja generación de que hace rato que no comen bien, que no tienen buena educación, que no tienen buena salud, que no tienen buena seguridad, etcétera, etcétera. Entonces vos has ido sumando una serie de frustraciones de gobierno tras gobierno que no han sabido, no han podido, no han querido solucionar problemas que los argentinos tenían, con lo cual empezó a verse carcomido el sistema democrático frente a esa falta de respuestas a los reclamos que la gente estaba necesitando que se lo solucionaran. Entonces, a un mal gobierno venía otro gobierno que tampoco era bueno, venía otro gobierno que, si algunos decíamos, no se puede estar peor. Pero eso debe ser de alguien que no vivió nunca en Argentina, porque en Argentina para mejores casi nunca, la cosa vamos para peor. Y bueno, y estamos sumergidos en este tema donde desconocer la Constitución Nacional te importa un pito, las instituciones otro pito, si la política no me solucionó nada, por lo tanto los partidos políticos no sirven para un carajo y la democracia no me está dando de comer. Y en esta situación caemos en el abismo y no entendemos que las malas políticas se solucionan con buenas políticas y los malos políticos tienen que ser reemplazados por buenos políticos, pero la política está en el medio de todo. Totalmente. Vamos a sumar la Luchi. Luchi tiene retorno, sí. Chanqui, así que también podés charlar con él de esta historia que ya lleva 30 años y que bueno tiene una actualidad también de evaluarla por parte de él. Y así cumplimos con el cupo femenino, de paso. Bueno, también. Chanqui, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido al Mediodía de Tío, Chanqui, porque para contarle... Sos uno de los pilares de la política santafesina. Creo que si te digo por tu nombre, todos te conocen por Chanqui. Y la verdad que me gustaría, estábamos viendo algunas imágenes de archivo que no sé si alcanzaste a ver desde tu casa, pero que son muy impactantes porque escuchamos, Luchi. Sí, uno repasa esas imágenes de archivo y puede repasar en cada una de las caras de los 224 convencionales constituyentes lo que fue la historia política reciente del país. Estaban todos. Sí, es una de las cosas, te diría, que más se tiene que rescatar y que generalmente no se la valora. Mirá, nosotros llegamos al 94 con una parte de los argentinos que seguían en la idea de la Constitución del 49, con otra parte de los argentinos que estaban con la del 53 y la reforma del 60 y del 57. Pero no tenías una sociedad homogénea, integrada bajo un paraguas constitucional. Y se llega a la reforma del 94 por distintas causas, fundamentalmente porque el que estaba de presidente quería la reelección indefinida, para ser absolutamente sincero. Y Carlos Saúl Menem estaba de presidente en ese momento. Desde la oposición, exacto. Y porque del otro lado, si un presidente que había intentado llevar adelante una reforma constitucional y que había creado equipos de trabajo durante 5 años, no había logrado conseguir el número en el Congreso como para poder hacer la reforma constitucional.
Entonces llega un momento donde se plantea una reforma que básicamente planteaba reelección indefinida y con eso estaba todo hecho. Y un radicalismo que no estaba en absoluto satisfecho con eso y se oponía, hasta que alguno desempolvó con un plumerito un proyecto de ley del diputado Durañón Abedia que cambiaba el sentido de la mayoría para poder llevar adelante la reforma constitucional, y entonces en 24 horas esta persona que venía de hacerse un viaje a Buenos Aires para hablar con Alfonsín a ver cómo salíamos de este atolladero, que nosotros que éramos reformistas de la Constitución nos encontrábamos con este problema por delante, que en definitiva de reforma significativa no tenía nada, y me vengo con la respuesta de que es decir, que nos oponemos, y cuando llego acá resulta que ya había aparecido el proyecto de Durañón Abedia. Y ya el tema de la oposición, que terminaba yo de definirla en una reunión del partido, pasó a ser apoyo y pasó a ser el tema del Pacto de Olivos. Claro, famoso Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos es una cosa y absolutamente entendible, porque si vos te metés en una reforma constitucional sin un acuerdo previo, es un salto al vacío. Porque una vez que los constituyentes están elegidos y están funcionando, bueno, no sabés qué es lo que sale de ahí. Si esto es algo que en Santa Fe muchos radicales empezaron a entender con el correr del tiempo, cuando se empezó a plantear el tema de la reforma constitucional en la provincia. Chanqui, un Pacto de Olivos empezaron a aparecer las dudas. Por el que, perdón, Chanqui, por el que Alfonsín había sido muy, pero muy criticado y que con el tiempo, como vos decías, me parece que se lo justificó cuando pasaron los años y teniendo en cuenta el contexto histórico-político en el que se llega a este acuerdo con el menemismo. Y mirá, acá los radicales lo empezaron a entender cuando se empezó a ver el tema de la reforma de la provincia y decían, ¿y qué garantía tenemos de que no salga un disparate? Y la garantía de que no salga un disparate es un acuerdo previo. Es un acuerdo previo en un país que además nació en función de pactos, porque fue pacto tras pacto, donde fuimos conformando la nación argentina. Y bueno, salieron cosas realmente importantes. Alfonsín íntimamente se daba por hecho si se incorporaba a la Constitución Nacional el Pacto de San José de Costa Rica, porque él quería garantizar el tema de los derechos humanos. Exactamente. Y se incorporaron muchas cosas más que fueron trascendentes, y algunas cosas que realmente no se incorporaron porque no hubo acuerdo. Y porque si no se hacían los distraídos y ponían una cosa híbrida, la Convención Constituyente estallaba y no terminaba. Que es el caso, por ejemplo, de la fecha de la concepción, donde ahí estaba trabado totalmente el tema. Si vos lo tenías a Santo Tomás de Aquino, que planteaba que a los 6 meses recién se consideraba la concepción, pero eso hace 100 años atrás. Después la Iglesia lo modificó. Claro, clave para el tema del aborto, bueno, por ejemplo, Chanqui, eso. Efectivamente, ahí lo tenías, tenías posiciones que eran muy de la derecha de la Iglesia, que confrontaban y era prácticamente imposible ponerse de acuerdo. Entonces terminaron poniendo una cosa híbrida que hasta el día de la fecha todavía se discute si es de qué momento es la concepción, si es a los 3 meses, a los 6 meses, si es en el momento de la fecundación, etcétera, etcétera. Y el otro tema que también era un tema explosivo que se pateó para adelante, si mal no recuerdo 5 años, y por supuesto ya llevamos 30, y van a pasar 30 más sin que se haga, que es la coparticipación federal. Mira si tiene vigencia ese tema. Para eso tienen que estar de acuerdo toda la provincia. Tenían que sentarse todos a ponerse, o tienen que sentarse todos a ponerse de acuerdo. Cosa que no lo han hecho y yo tengo mis serias dudas que lo van a hacer por lo menos en el próximo siglo.
Changuí, Pero- te pregunto pero bueno. algo. ¿Había alguna noción por parte de ustedes, ¿no? Como protagonistas, como convencionales constituyentes, o sensación o sentimiento de que estaban haciendo historia, formando parte de la reforma de la Constitución del 94, así como los convencionales constituyentes del 53 también hicieron historia? Mirá, en mi caso particular, por esto que te decía, un viaje donde vuelvo con el no y llego con los diarios donde estaba el sí, era la cosa media compleja. Además acá el partido había resuelto no participar. Claro. Con lo cual, cuando a mí Alfonsín me dice, mirá, con esto de Urinaga Bella hay que darle para adelante, ¿y qué le doy para adelante si vengo de ser el promotor del no en el plenario del partido? ¿Y qué le voy a decir ahora? Que sí, me van a rajar del partido. Dice, no puede ser que el segundo distrito electoral del país el radicalismo no presente lista, tenés que armar lista. Y bueno, decirle que no a Raúl cuando se ponía mimoso era sumamente complicado. Con lo cual terminé armando lista y bueno, de los radicales soy el único que no está tocando el arpa todavía, de los convencionales. Sí, porque de los radicales soy el único que queda vivo. Y bueno, y se remó y se sacaron cosas que fueron importantes y algunas que quedaron en el tintero y que todavía se podrían realizar, aunque no creo que lo hagan, como era, por ejemplo, el traslado de la capital. Porque Cada vez parece menos viable con el centralismo que tenemos. Y bueno, pero si vos te pones a pensar desde un punto de vista estratégico, no solo sacabas el foco de la presión de las 20 manzanas, sino que ayudabas a poblar más el tema de la Patagonia y su desarrollo. Changuí, ¿es verdad que fue la gran asignatura pendiente de Alfonsín esa, según sus dichos? Yo no te diría que fue la gran asignatura pendiente, fue una, pero la otra era la idea del primer ministro. Es decir, él pensaba que una forma de terminar con los golpes de Estado y con todos esos vaivenes que veníamos padeciendo los argentinos, vos lo terminabas en gran medida solucionando con un primer ministro. Para formar gobierno tendrían que haber tenido un acuerdo, justamente, de lo que hablábamos antes. Pero ese acuerdo no existía y entonces terminó saliendo un intermedio, que es el jefe de gabinete. Que tiene poderes muy limitados con respecto a lo que era un primer ministro que te lo termina eligiendo y te lo termina removiendo el Congreso. Pero bueno, sí, quedaron cosas pendientes y hay algunas cosas que por ahí a uno no le gustaron mucho, no le gustan mucho y el tiempo dirá, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, tenés sobre la mesa puesto el tema de que las provincias son los propietarios de los recursos de la provincia, es decir, de lo que es el gas, de lo que es el petróleo, de lo que es el litio, etcétera, etcétera. Y yo te digo que por lo menos es una cosa complicada y discutible. Ahora, está puesto en la Constitución y es un punto más de los tantos puntos que se está violando de la Constitución Nacional en este momento. Porque vos para hacer la entrega esta que están pergeñando de los recursos naturales, necesitarías la aprobación de las legislaturas provinciales y se la están pasando por arriba para ser elegante en la forma de decirlo. Y bueno, y esto, si el día de mañana da lugar a conflictos, como Argentina ha sido incumplidora en 1001 oportunidad, venimos aguantando los litigios en el juzgado de Nueva York o en las cortes internacionales, donde no ganamos una ni por casualidad.
Según algo que leí en un medio hace un mes atrás, en los últimos años se han pagado 37.500 millones de dólares de indemnizaciones, de juicios, de honorarios, etcétera, etcétera. Incluso tenemos 16.000 millones más clavados ahora con el tema bendito de YPF, de Kicillof y de Mayerba, ¿no? Changuí, yo te agradezco un montón esta charla. Sí. La verdad que queríamos hablar con vos como testigo del tiempo, parte de la historia reciente de nuestro país en estos 30 años que se están cumpliendo hoy, del inicio de todo ese debate sumamente importante que se dio mayormente en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe. Podríamos estar hablando un montón de historia política reciente, así que te queríamos tener presente y agradecerte esta charla en este Buen Mediodía en el canal de La Provincia. No, al contrario, yo les agradezco la oportunidad de reiterarle al conjunto de los argentinos y sobre todo las nuevas generaciones que la Constitución está hecha para ser cumplida y que donde se incumple la Constitución es el principio del caos. Mi generación en general hemos vivido épocas difíciles. Yo intentaría e intento que las nuevas generaciones no tengan que padecer lo que padecimos nosotros. Pero parece que los muchachos no leyeron ni el Villiquen en muchos casos y utilizando expresiones soeces que a veces a mí se me escapan, es como que para ser pelotudo no se estudia, sino que se nace, y a mí me preocupa esto, porque es como que los muchachos quieren volver a probar y a tener que padecer lo que padecimos algunos, que ya a esta altura de la vida tenemos la vida hecha, la vida jugada, y estamos dispuestos a ser patria, y para ser patria, si hay que jugar la vida, se juega. Después nadie se hace cargo, ¿eh? Después no se hace cargo nada. Gracias, Changuí. Gracias, Changuí. Gracias, bueno, Nano, la palabra también. del Changuí Cáceres, histórico como santafesino y, por supuesto, para la historia también de lo que fue, por ejemplo, entre muchas otras cosas, pero no menos importante, la reforma del 94. Absolutamente. Gracias, Nano. Saludos. Nano Cipriani desde la ciudad de Santa Fe. La verdad que es una charla muy interesante. Estamos hablando con uno de los dirigentes históricos del radicalismo en la provincia de Santa Fe. Fue convencional constituyente y la importancia de lo que se debatió en el 94. Fíjate que estamos hablando hasta cuestiones que obviamente son las que hoy son el marco legal y jurídico de cómo vivimos los argentinos. No hay ley que pueda ir por sobre la Constitución Nacional. El tema después, como decía recién Cáceres, también es si la respetamos o no.